valores de los policías, la humanización, ¿no? Y sobre todo acercarles también un plan de carrera y vida a los policías. Encontrar que evidentemente en ellos tenemos un alto potencial y una vasta capacidad, ¿no? Para desarrollar y para producir a sus propios mandos, por ejemplo. O sea, que no ocurra nunca más que en ninguna corporación de policía alguien llegue y sea el comisario o alguien sea el inspector general cuando jamás estuvo y formó parte de la corporación. Esto es, que los mandos comiencen a surgir de las filas de las propias instituciones y no se conviertan las posiciones policiales en posiciones políticas de los estados, de los municipios en general. ¿Me explico? Esto es profesionalizar el modelo. Y esto, pues, obviamente será una tarea compleja. Ya hay avances, ¿no? Pues, por supuesto, hay un plan rector de profesionalización, existen instituciones del Estado responsables de estas tareas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, etcétera. Pero lo que nosotros necesitamos es un modelo que, que sea obligatorio para todas estas instituciones y sobre todo, Karen, y lo sabes muy bien porque eres docente y eres una excelente docente del Centro de Estudios de Posgrado, con quien de la mano sacamos este número precisamente, fue algo muy curioso, que las universidades son su claustro y lo que necesitamos también es la formación de, digamos que instructores, ¿no? Profesores o como les vayamos a llamar a quienes repliquen el conocimiento con una verdadera formación, tanto pedagógica como técnica. Y no esté yo pensando en capacitadores emergentes que pueden o no, o incluso no tener experiencia en campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa parte, pues me parece como mucho, muy importante porque como que yo veo un divorcio entre el dogma y el pragma. Veo como que veo a los académicos acá en las universidades y veo allá a los operadores, ¿no? Claro, Entonces, como si hubiera agua y aceite, ¿no? Academia contra lo operativo. porque bueno, pues sí es muy fácil en un salón de clases pararse y decir, esto está mal porque eso está muy fácil. Pero a ver, vamos a la parte pragmática, ¿no? Vamos a pensar a lo que implementamos alguna vez con Hernández Franco en la muralla entre la Fiscalía General de la República y la Policía Federal en su momento, ¿no? Método NITA, aprender haciendo, ¿no? Vamos a simular audiencias, vamos a que el policía explique la detención, etcétera, y que sobre la marcha, sobre esas cuestiones aprenda, ¿no? Y etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los instructores, por ejemplo, también, pues sean personas que hayan sido policías, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a enseñar a detener a alguien que nunca ha detenido? Yo no lo sé, ¿no? ¿Cómo me va a enseñar a poner un candado de manos a alguien que nunca, bueno, yo creo que en eso hay un poquito más de tendencia que sean los propios policías, pero en el contexto propio digamos, de las partes técnicas de la legal detención, sí necesitamos esa experiencia práctica de alguien que también ha estado en campo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo voy a sumar al campo con la academia? Ese es un reto enorme. Es un reto enorme porque, pues, porque no se creen unos a otros, ¿no? Entonces tenemos que generar esa mística y ese match, ¿no? Que debe ser como mucho, muy importante. Comentaba, doctor, acerca del desarrollo profesional, pero también me gustaría retomar y recordar que pues este tema fue atinadamente tocado por usted, doctor, en la revista número 17, revista Criminogénesis, que salió en este año y que dio a la luz este número 17 con diversos especialistas que estaban hablando en materia de seguridad y entre ellos comentaba yo que también estaba el doctor
Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega en la nueva función policial, la investigación y justicia cívica, los elementos como parte de la proximidad social, también el Supermax de Gerardo Saúl Palacios Pámanes, Héctor Chincoya Teutla en Criminología y Seguridad en México, Ana María Buitrago Ruiz en las transformaciones del sistema penal, la seguridad nacional en los planes de desarrollo en México, Carlos Vidal Riverol. Pero yo quiero, si bien es cierto son muchísimos más, no quiero omitir a nadie porque en verdad que todos merecen el respeto y admiración porque son connotados en el área en la que están agregando su expertise, su conocimiento, como atinadamente has referido, pero sí me gustaría decantarme en este momento que nuestros 5 conceptos sean atinentes a los siguientes puntos y después de ello me des una respuesta. En primer momento sería desarrollo profesional policial, el derecho operacional, la unificación de perfiles policiales, la prevención del delito y la policía. Esos son los conceptos que me gustaría que nos hablaras un poco, ya sea en la misma respuesta hablar de todos ellos o en cada uno emitir un comentario, doctor Alejandro, si nos ¿Cómo ayudas. no? Solamente si me ayudas para un refresco de memoria, Claro que una de sí, los reactivos y yo con mucho gusto los voy a claro que responder. sí, doctor. Empezaríamos en su caso por derecho operacional. Derecho operacional, yo lo resumiría, ¿no? En la suma de conocimientos fundamentales respecto de los protocolos de actuación básicos para la operación. Esto es, el agente del Estado, cualquiera que éste sea, no importa que se llame Guardia Nacional o que se llame Policía Federal o estatal o municipal o no lo sé, soldado o marino o el que sea que realice funciones en materia de seguridad relacionadas con estas tareas previstas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atienda a la normatividad secundaria, que es la del derecho operacional, la suma de estos protocolos, primer respondiente, protocolo, uso, o las normas Los correlativas del uso, lineamientos. lineamientos, ¿no? Del uso legítimo de la fuerza, o en su caso pensar seguridad en salas, ya hablando de algo mucho más técnico, ¿no? Etcétera. Eso es el derecho operacional y esa suma de derecho operacional la tendrán que dominar todos los policías porque tú eres una experta conocedora del Código Nacional de Procedimientos Penales y sabes que el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé con toda precisión las obligaciones del policía. Y ahí no distingue de que el policía municipal o que el estatal o que el federal o que el guardia nacional o que el soldado o que el marino. ¿No? El que realice función de policía deberá cumplir con estos estándares. Y bueno, y por supuesto también pensaría que habría que sumar a eso, ¿no? Toda la normatividad del Corpus Juris Interamericano, está toda la normatividad internacional o interamericana que es aplicable el 8.1, por ejemplo, o el Tratado Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, no lo sé, la Comisión Americana, etc. ¿No? Sobre Sí, también hablábamos de la unificación en perfiles policiales. sí, yo creo que sí debemos pensar en muchos temas que hoy por hoy no se han terminado de resolver. Y voy a decirlo en lo general, no haré mención a ninguna institución policial en lo particular, simplemente lo diré en general. El problema general que tienen todas las corporaciones policiales de este país es que tienen un número elevado de personas obesas, mórbidas en algunos casos, enfermos y personas adultas, mayores, o sea, ya personas próximas a los 60, 65, 50, no sé, etcétera. Y entonces, esto se ha dado en razón precisamente de que no hay una normatividad precisa, como la hay en el ejército, ¿no? Como la hay ahora también en la Guardia Nacional, que establece edades para ir ascendiendo en los grados y edades máximas para el retiro. Esto es algo muy interesante, ¿no? En donde también debemos generar una transformación de los llamados centros de control de confianza, deben de mutar a ser centros de desarrollo humano, en donde de manera preventiva estén diciendo a los elementos
¿qué problema tienen? O sea, a mí de qué me sirve saber que tengo 20,000 cuates con diabetes, ¿no? Pues mejor les digo que tienen diabetes, que se atiendan, ¿me explico? O sea, o tengo no sé cuántos personas con sobrepeso, bueno, ¿qué estoy haciendo institucionalmente para regresar a su peso a esas personas, etcétera, ¿no? Entonces, llevar todo eso a norma me parece algo muy importante y lo diría, ¿cuál sería el perfil? Pues bueno, el perfil de personas sanas, de personas que cubran ciertos estándares éticos, morales, etcétera, estudios de entorno social, de situación patrimonial, de salud, ¿no? En fin, y estudios psicológicos, no lo sé. O sea, trabajar, eso lo manejan muy bien las áreas de reclutamiento, selección de personal a través de centros de control de confianza, tienen perfectamente establecidos los estándares, los perfiles, etcétera, pero hacerlos eficientes en todos los casos. Y dar ese paso del control de confianza al desarrollo humano. Creo que en la medida que nosotros miremos en cada policía un servidor público al servicio de México, pero un servidor público al servicio de México en el que podemos confiar, habremos ganado muy buena parte de este partido. En ese entorno que acabas de mencionar, en relación con esa misma respuesta, nos vamos a las otras dos. Ya hablaste un poco de policía, pero me gustaría que nos retomaras ese concepto, policía y prevención del delito. A ver, muy bien. Sí, yo creo que eso yo lo resumiría a un punto que se llama proximidad social. Hay que trabajar la proximidad social. O sea, hay que trabajar también a los otros aspectos que son paralelos a la prevención, como es el tema de la disuasión. Me parece algo muy importante. La presencia y sobre todo regresar el respeto a los policías desde su propia imagen. O sea, los policías deben estar todos bien informados. Es algo, por ejemplo, muy importante, ¿no? Los policías deben dirigirse correctamente a las personas. Entonces tengo que trabajar también en la formación de los policías, etcétera, porque todo esto es como digamos, un ciclo, ¿no? Y debo de pensar que también esta prevención social del delito, ¿no? Pues tiene que ver también con la prevención de la violencia. O sea, la presencia del policía instruido, del policía capacitado, del policía que no vulnera, del policía que negocia un poco. Incluso iría más allá, pensaría, yo creo que en la ley habría que darles un poco más de atribuciones a los policías. Pero obviamente, antes de hacer ese paso, necesitas trabajar en la formación y en la profesionalización de los policías. Esto es, nuestros policías, de acuerdo con mi visión, están muy limitados hoy, ¿no? Detención inmediata puesta a disposición, son custodios de los detenidos, etcétera, y tienen muy poca posibilidad de contribuir de forma. Pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos precisamente ir caminando hacia estos niveles deseables de policías con grados universitarios, ¿no? O sea, policiología, licenciado en ciencias policiales, etcétera, y comenzar a trabajar esta parte, porque hay unas áreas de policía que francamente poco se han desarrollado en la academia, no en la práctica, sí hay importantes desarrollos, pero yo quisiera pensar que no todos los policías, por ejemplo, están capacitados para manejar seguridad aeroportuaria. ¿Por qué? Porque eso significa conocer cuestiones técnicas y, no sé, una preparación, una formación muy especializada por la naturaleza de circunstancias en inteligencia, en investigación, en tecnología que tendrían que manejar para estar ahí. Claro, y me gustaría concluir con el tema de desarrollo operacional que hablabas en un inicio, doctor, pero vinculado con el modelo operacional que también nos mencionabas como concepto, brevemente. A ver, bueno, yo quiero decir algo que me parece interesante. El tema de derecho operacional en México es de reciente junio. Apenas hace no sé, unos 3 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Centro Nacional de Derechos Humanos, bajo la coordinación de tu servidor, sacó un primer libro de coordinación sobre derecho operacional, pero quiero decirte
que en las universidades, por ejemplo, todavía el derecho operacional no se reconoce como materia, por ejemplo, ¿no? Y ni como rama del derecho estrictamente en México. En otras latitudes sí, pero en México todavía no. Entonces tenemos que comenzar a trabajar como en ese sentido. Y pues por supuesto tampoco lo tienen las academias de policía, por lo menos las que yo conozco, que conozco algunas, ¿no? En sus planes y sus programas de estudio. La Policía Federal, hoy la Guardia Nacional, ¿no? Cuenta con un diplomado, el único en México, sobre derecho operacional, por ejemplo, ¿no? Y ese diplomado pues ya ha tenido 2 ediciones, o sea, es interesante el alcance porque al final del camino el derecho operacional es un tema que se viene a ligar de manera muy importante con los derechos humanos. Al final del camino, que yo sepa hacer una buena detención, una buena puesta a disposición, que yo le garantice sus derechos a la persona, etcétera, pues viene a ser un tema de derechos humanos. O sea, la presunción de inocencia es un tema de derechos humanos. O sea, todo el tiempo el derecho operacional se va a estar tocando con el respeto al debido proceso y con el respeto a los derechos humanos. Entonces, creo que trabajar en el derecho operacional sería algo muy noble porque ganaría lo que su máxima dicta. El derecho operacional señala, el éxito de una investigación se logra cuando el último de los hombres que participaron en esa operación regresa sano y salvo a su casa y libre de responsabilidad jurídica. Esto es responsabilidad administrativa o responsabilidad penal. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, es tiro por viaje, que en los operativos los policías resultan, como lo dicen ellos en el argot, embroncados, empapelados. ¿Por qué? Pues porque de repente ya les llegó una recomendación de la CNDH, o porque de repente ya llegó el órgano interno de control y los llamó a procedimiento, o porque de repente están involucrados en una carpeta de investigación, porque no se hizo un adecuado manejo del derecho operacional en todas sus fases. Esto es, el derecho operacional lo que hace es una visión de conjunto, una visión integral de la suma de estos procedimientos, y necesitamos también entonces operadores jurídicos que estén orientando precisamente a estas acciones. A ver, yo lo voy a decir así como muy rápido, pero lo voy a decir, ¿no? En realidad, ¿en cuántos casos frente a un operativo se hace un plan de operaciones? No lo sé, pero no creo que en muchos. ¿En cuántos están asistidos jurídicamente los policías de cómo van a actuar si hay menores, cómo van a actuar si hay mujeres? O sea, una serie de cuestiones que sí sería como muy importante, no solamente el tema de la capacitación, sino también el tema de la asesoría jurídica o sea, de la operación policial. Porque estoy seguro que si hubiera esa asesoría jurídica en cada una de las operaciones, el número de violaciones a derechos humanos y el número de procedimientos administrativos y el número de asuntos penales se reduciría sensiblemente, y con esto también se ganaría, por supuesto, en el éxito de las investigaciones. ¿Por qué? Porque serían asuntos que los jueces de control no tirarían al momento de detectar, de determinar de si es legal o no es legal la detención, por ejemplo. Sabes que es un número muy importante, por lo menos un 30% de asuntos en general, ¿no? Donde las personas quedan libres. ¿Por qué? Porque la detención no fue, digamos, que determinada como legal. Sí, claro. Efectivamente, es un cúmulo de información en torno al desarrollo y profesionalización también de los cuerpos de seguridad, en los niveles operacionalmente también. Y me quedo con algo que mencionabas, doctor, en torno a algunos elementos que se deben considerar, deben ser atacados, o mejor dicho, estudiados y analizados por los elementos de seguridad, que son las bases, que es la detención, la puesta a disposición, la cadena de custodia y también el uso de la fuerza. Con independencia también con el uso de el correcto desarrollo y enfoque del derecho operacional.
Te agradezco, doctor Alejandro Carlos Espinosa, por estar con nosotros en este espacio de 5 palabras, 5 conceptos, una respuesta. Por cierto, aprovechando, este es el número 17 de la revista Criminogénesis, de la cual nos habló el doctor Alejandro Carlos Espinosa. He de mencionar que la podemos encontrar en Porrúa, y también si quieren algún número de esta edición, número 17, pueden contactar directamente también al doctor Alejandro Carlos Espinosa, lo dejaré en el video. Asimismo, agradecemos a Metropolitano Noticias, quien es el modelo, el periódico en el cual estamos realizando esta entrevista. No sin antes recordar la gran trayectoria del doctor Alejandro Carlos Espinosa. Reconozco el trabajo, el profesionalismo, la dirección que ha hecho en la revista Criminogénesis, el impacto que ha tenido en el ámbito de seguridad pública y también con el tema de derecho penal militar en los libros, destacadas obras. Ya lo he referido, el doctor es doctor en Derecho, doctor en Política Criminal, maestro en Política Criminal por INACIPE, también maestro en Ciencias Penales. Una gran trayectoria, profesor de la máxima casa de estudios en México, la UNAM, y también en diversos centros de posgrado. Como lo ha referido, es una persona que conoce del tema, que conoce el manejo, no solo técnico o teórico, sino práctico. Es lo que se requiere en estos temas de debate. Agradecemos que este número 17 vaya enfocado al tema de seguridad, doctor. Esperamos prontamente tener noticias del siguiente número. Y recuerden, amigos, que el Criminogénesis es una revista especializada en derecho penal, pero también en ciencias penales. Entonces, podemos encontrar diversos enfoques en esta revista, que hoy está dedicada a la seguridad pública, que nos hace mucha falta a nivel República en México. Te agradezco, doctor, tu tiempo, Alejandro Carlos Espinosa, por siempre estar acompañándonos en estos espacios que ayudan a la difusión del ámbito y cultura jurídica. Gracias, doctor. A la orden. Gracias, hasta luego. Hasta luego.